de escritoras, de personas, de escritores, de poetas que han pasado por este lugar rodeado, empanelado de libros. Pienso en la cantidad de voces que hemos oído aquí, en la cantidad de gente a la que admiramos tantísimo y hemos oído aquí, en este mismo lugar, y eso me emociona mucho estar cuando estoy en el público y me emociona también, cómo no, cuando estoy en esta parte. Y nada, después de esto también decir que Laura y Dani de la editorial Hoja de Lata pues se disculpan y yo hago de transmisora por no poder venir desde Asturias, solo son 500 kilómetros, pero se podían haber hecho así, que ahora en el AVE hacen bien, pero bueno, tienen niños pequeños y les surgió ahí a última hora un asunto. Entonces se disculpan conmigo y con todas vosotras, por supuesto. Muchísimas gracias a Isabel Navarro, que en una noche de risas y de lluvia y de vino, hay que decirlo todo, aceptó rápidamente, así sin dudar, presentar esta lagartija. Y después, como veréis enseguida, gracias aquí al coro de voces que van a hacer de lectoras de algunos fragmentos de Lagartija. Las conocéis a todas, creo. Son sobradamente conocidas, todas son escritoras, poetas, no puedo pedir más, la verdad, no puedo desear más. Así que les doy el paso ya directamente, a la lectura, apago mi micrófono para que se encienda el de Esther Montañola. La quinta vez que recorrió una de aquellas hileras interminables, la luz del día se había alzado poderosamente sobre todo el valle y el vocerío de pájaros le anunciaba que el tiempo se le estaba acabando. Un ratón de campo pasó a su lado sin que él se diera cuenta y corrió a esconderse en algún agujero del subsuelo. Desde alguna parte del pueblo empezaban a llegar diferentes sonidos que la noche habían mantenido acallados. Bajo sus pies, ajenos a cualquier preocupación, sumergidos en la vida subterránea, cientos de minúsculos insectos, roedores, lombrices y escarabajos surcaban las capas intestinas de la tierra y resurgían intermitentemente a la superficie. El hombre del maizal sintió que la pistola se le clavaba en el abdomen como un peso insoportable. Había estado todo el tiempo allí, atrapada entre el cinturón de sus pantalones vaqueros y su propia piel, pero solo ahora percibía su auténtica presencia como algo que le impedía respirar con facilidad. Además, ¿alguien estaba hablando en voz alta al otro lado de la espesura o eran solo voces dentro de su cabeza? No, alguien decía un nombre, alguien que no estaba muy lejos, alguien que se acercaba. Sacó la pistola con la mano derecha, tomó aire con tal intensidad que cada célula de su organismo recibió una minúscula dosis de oxígeno y casi al mismo tiempo, a menos de 2 metros de sus pies, apareció la mancha pálida de un brazo. Parecía que la tenue claridad de la mañana se hubiese adensado en ese punto exacto del suelo. Con la pistola aún en la mano, extendió los brazos hacia adelante para apartar de su camino las últimas hojas de maíz. Joana no era una mujer aficionada a caer en falsos misticismos, pero muchas veces había sentido que allí, en la placidez cotidiana del huerto, podía sentir la voz cálida de la tierra que le hablaba al oído como un susurro casi imperceptible. Pero nada más percibir aquel olor, su intuición, ejercitada en otros tiempos y en otras labores menos placenteras, adivinó que algo de aquella felicidad estaba empezando a quebrarse. Como esas grietas que de pronto aparecen en las paredes de una casa, hasta ese momento sólida, Joana presintió que aquel olor presagiaba algún tipo de desalojo, una expulsión de su pequeño paraíso terrestre. Era demasiado temprano y a nadie del pueblo se le hubiese ocurrido pasar por allí sin saludarla. Incluso en el supuesto de que ese alguien tuviera algo que trajinar escondido en el maizal a esas horas del sábado. Y ese era un supuesto que Joana, a pesar de sus precarios conocimientos de horticultura, reconocía bastante improbable. Alzó la voz varias veces. ¿Quién anda ahí? Acababa de pisar un dedo pulgar.
solo un dedo pulgar, asomando mínimamente de la tierra, como la cabeza escurridiza de una culebra de campo. Y otra cosa más. El olor no venía de aquel cuerpo, sino que se había trasladado hacia la derecha, hacia algún punto próximo a su espalda. Inmediatamente después sintió que el fuego de una antorcha le quemaba la nuca y oyó un ruido sordo, algo que se desmoronaba, que se caía sin resistencia contra el suelo. Eso fue lo último que oyó, antes de quedar por completo inconsciente. El ruido de su propio cuerpo contra el suelo. Después ya no sintió nada. La tierra la acogió como acoge al paracaidista que desciende después de la incertidumbre del vuelo. Pero en el fondo, Joana sabía que no era así. Sabía que en los momentos más duros o extremos, una persona podía fijarse en las cosas más absurdas o intrascendentes. Sabía que el pánico podía hacer que una melodía repetitiva te bloqueara la cabeza durante el entierro de tu mejor amiga, o que un detalle sin importancia adquiriera dimensiones desconocidas. Una vez, el avión en el que viajaba había descendido de pronto como un gran pájaro herido y parecía dispuesto a desplomarse sobre el Atlántico. Nunca había podido recordar si los demás pasajeros gritaban o lloraban, pero sí recordaba perfectamente haber estado todo el tiempo obsesionada con los zapatos viejos que se había puesto al salir de casa hacia el aeropuerto en el último momento, en vez de aquellos nuevos que llevaba en la maleta y que le gustaban tanto. Su padre le había contado que en la guerra, cuando oyó que le condenaban al pelotón de fusilamiento, lo primero que recordó fue el bocadillo de chorizo que su madre le había metido 3 días antes en el zurrón y que después de él muerto se comerían sus asesinos. En aquel momento, le había contado muchos años después a Joana, podía aceptar que me fusilaran en cualquier cuneta, pero no podía soportar la idea de que aquellos cabrones se comieran mi bocadillo. Sin embargo, en los 9 años, casi 10 que llevaba en La Llosa, Teresa Teresa se había convertido en su amiga, en su confidente, en su cómplice, porque además de todo aquello que Joana había rechazado al principio, poco a poco fue descubriendo que, paradójicamente, aquella mujer también era capaz de exhibir muchas de las virtudes que ella más apreciaba en una persona. Teresa era generosa, era leal, era buena y contra toda apariencia sabía guardar un secreto y podía llegar a ser la persona menos prejuiciosa del mundo. Todo en ella era pura contradicción, pero además tenía algo que Joana cada vez agradecía más en una amiga: la hacía reír. Porque Ginés estaba convencido de que ni las antenas parabólicas primero, ni los ordenadores y los teléfonos móviles después, podían mitigar del todo aquella soledad heredada durante generaciones, aquella propensión al silencio mórbido que acechaba bajo los tejados de apariencia inocente. O quizás no, quizás solo era su mirada contaminada por la experiencia de tener que saber, la que interpretaba de manera errónea los signos, porque él estaba obligado a saber de las miserias del corazón humano, estaba obligado a sopesar cuánta violencia o cuánto odio se puede esconder bajo un gesto, quién tenía los desvanes vacíos y quién los tenía abarrotados de culpas, de rencor y remordimiento. Al fin y al cabo, su trabajo se reducía casi siempre a eso, a saber lo que los otros ignoraban, a destapar los pozos negros donde iba a parar todo lo sobrante, todo lo que el cuerpo y el alma habían desechado, ultrajado, humillado, todo aquello que había acabado sucio y corrompido y amenazaba con rebosar, con salir a la superficie. Agua sucia atascada en el sifón de las cisternas, bolsas de basura que atiborraban los contenedores, desechos de pensamientos turbios, inconfesables. Y entonces
Era el momento de abrir la vasija para que el fango acumulado pudiera desbordarse y dejar espacio al agua limpia, para que el olor fétido del rencor pudiera evaporarse y el Salia siguiera su curso indescriptible a través de las montañas y los bosques, y los niños jugaran en la plaza del pueblo del mismo modo que generaciones anteriores lo habían hecho. Pero Ginés había aprendido que en todo ese proceso siempre había dolor, y algo aún peor, que casi nunca el dolor estaba justamente repartido. ¿Sabes lo peor? Teresa levantó las cejas a modo de interrogación, sin soltar las manos de su amiga. Lo peor es aceptar que es así, que alguien puede dejar a una joven muerta tirada en medio del campo como si fuese una alimaña. Si yo no la hubiese encontrado, ¿qué hubiera pasado? Quizás hubiera quedado allí pudriéndose o secándose, no sé. Secándose como la piel al sol de una lagartija, dijo Teresa, como si necesitara aclarar aquella imagen difusa. Y durante los siguientes minutos, las dos mujeres se hundieron en un silencio denso y pantanoso. Bueno, muchas gracias por ponerme a hablar susurrando así, como muy sexy. Me acordaba cuando venía para acá, porque llevo probablemente un coma diabético de tanta miel que llevo tomada en los últimos días, pero no ha servido de nada. Me acordaba de un concierto al que fui en el Círculo de Bellas Artes, de Marianne Faithfull, no sé si fuisteis alguno, que ella estaba ronquísima y no hacía más que pedir té caliente, y aún así lo dio todo. Y he dicho, pues yo voy a ser como Marianne Faithfull. Así que, bueno, antes que nada, bueno, pues dar las gracias a Berta por haberme invitado a hablar a pesar de esta discapacidad momentánea. Gracias por tenerme con mis carencias, incluso sin mi voz. Espero que no sea una estratagema para hablar tú sola. Y bueno, antes de empezar, quería contaros algo que nos pasó hace poco, que nos dejó a todas alucinadas, a todas las que estábamos con Berta en Córdoba. Nos fuimos a Córdoba, en grupo de genealogías, a hacer un homenaje a Juana Castro. Y entonces Berta fue recogiendo naranjas amargas, de esas que hay en los árboles decorativos. O sea, en los árboles son naranjas decorativas, nadie las quiere. Ella llenaba sus bolsas, nos iba pasando bolsas, todas llevábamos de contrabando en nuestras mochilas naranjas amargas, ¿no? Y una semana más tarde, Berta había hecho una mermelada maravillosa para todas, una mermelada dulce y amarga, ¿no? Como dice Anne Carson, que es el Eros. Bueno, así es como hizo la mermelada, parece que haya hecho una novela. Entonces, ¿de dónde ha salido esta novela? Dios mío, no sabíamos que Berta era novelista. Y sí, es novelista. Pero bueno, sí, no es una novela de poeta, ni mucho menos. No es la novela que yo pensaba leer cuando me la pasó. No es una novela donde se dilata el tiempo y todo es muy profundo y muy etéreo. No, es una novela donde pasan cosas y donde sobre todo te lo pasas bien, ¿no? Que es algo muy Berta también, pasárselo bien. Bueno, así que Berta ha hecho una novela con cadáver, porque si no hubiera un cadáver no sería una novela de misterio, pero llena de vida y de personajes que respiran y nos sorprenden porque no son instrumentos de la trama clichés o muñecos de cartón con los que la autora hace ventriloquía. Porque como la piel al sol de una lagartija es, por supuesto, como la propia Berta, una novela cuyos personajes son parte viva y latiente del territorio. La trama está unida al territorio y los personajes son lo que son porque viven en un pueblo
come y se habla como se habla en muchos pueblos asturianos. De hecho, la novela fue escrita originalmente en asturiano y publicada por la misma editorial, Hoja de Lata, en 2017. Y con ella ganó el premio María Josefa Jovellanos de 2017. Así que, como La piel al sol de una lagartija podría ser, además de un thriller de pueblo, un cozy crime, esos que ahora venden como churros en los centros comerciales. Si no fuera porque a Berta Piñán, aunque sus Teresa y Joana sean entrañables, no les saldría ni queriendo una novela que no tuviera una cierta carga social. La novela huye del tipismo, huye del cliché, huye del folclore. Por eso, a mí, más que a una novela de género, y sobre todo más que un cozy crime, me recuerda esas maravillosas series británicas como Broadchurch o Happy Valley, donde el territorio no es una postal, sino una historia en minúscula, con historia en mayúsculas, en la que el paisaje no puede dejar de ser político y sus protagonistas son personajes femeninos muy fuertes. Así que, sin ser una novela de tesis, aquí hay una forma de ver el mundo que no puede dejar de ser política ni social, porque Berta es así, y su forma de crear y contar también está impregnada de la suma de sus activismos de clase, feminista y por la lengua asturiana. Así que el cadáver tampoco podía ser cualquier cadáver, sino el de una mujer, una prostituta migrante que no le importa a nadie y que ha sido traficada y explotada. Porque sí, un cozy crime no puede ser como La piel al sol de una lagartija, porque en ella sale un puticlub, de esos que hay en todos los pueblos de verdad, ya sean bucólicos o no. Un puticlub o un club, como dicen los que trabajan en él, como si al quitarle el epíteto fuera a convertirse en un club de jazz o en un club de tenis. Berta Piñán pone en el centro de su historia el cadáver de una mujer que no le importa a nadie, pero que salpica a todos. Así que ahora voy a empezar a hacer preguntas, pero antes de hacerte la primera, que es ¿qué fue antes? ¿La trama o los personajes? O sea, Joana y Teresa, o el maizal y el cadáver. Quiero que le cuentes a todo el mundo una anécdota que a mí me encanta. Mi anécdota tuya favorita, que creo que te define absolutamente. Aquella sobre la vez que estabas en la universidad y saliste a una manifestación y la gente gritaba el hijo del obrero a la universidad. Vale, Isa, ya aquí desvelando intimidades. Bueno, sí, es una anécdota que creo que... ¿Se oye, no? Bien. Que de alguna forma, pasado el tiempo, en ese momento yo no me percaté de ella, pero pasado un tiempo sí la vi como una bastante definitoria, ¿no? Yo acababa de llegar a Oviedo desde el pueblo, que aunque está a 70 kilómetros, entonces era una distancia que se recorría con dificultad y era una distancia importante realmente también en lo emocional y psicológico y sociológico. Y fui a mi primera manifestación, que era una manifestación común y corriente sobre las tasas universitarias. Y lo que salí, me sumé a la manifestación y había un grupo allí que empezó a gritar, lo que era el lema de la manifestación, que era el hijo del obrero a la universidad. Yo me identifiqué inmediatamente con aquello y empecé a gritar conjuntamente el hijo del obrero a la universidad. Pero según íbamos avanzando por la calle Oría, que es por donde van las manifestaciones normalmente en Oviedo, pues hubo alguien que se incorporó y que además fue Belén, me acuerdo perfectamente, una compañera que después conocí, y que cambió el lema sobre la marcha y dijo, la hija de la obrera a la universidad. Y yo pensé, claro, es esto, la hija de la obrera a la universidad, no el hijo. Bueno, entonces ya mi doble militancia empezó ahí en ese mismo instante hacia el feminismo. Pero es que la manifestación siguió y antes de llegar al final, un grupo de gente, 2 o 3, se juntaron y dijeron de pronto, la fía de la obrera a la universidad. Y entonces yo dije, claro, aquí estoy, y hasta ahora. O sea, ha sido esa triple, esa como de un tayuelo, ¿no? Como de una silla de esas de poner al lado del fuego, con las 3 patas, de alguna manera son las 3 guías, ¿no? Ideológicas, militantes y también emocionales que me han seguido desde
desde esa la fía de la Brera a la universidad. Era esa, ¿no? Era esa. Bueno, ¿y qué fue primero? ¿El maizal o los personajes? Bueno, primero fue la voluntad de escribir una novela. Yo quería escribir una novela porque como poeta, bueno, como... Sí, a ver. Como poeta o como escritora que se enfrenta constantemente al poema, al verso desde muy joven, tenía ganas de salir a otra, sacar esa tensión hacia otro lugar, desplazarla en otra parte, en otra manera de contar, que al final, bueno, todos siempre estamos en todo lo que hacemos, pero quería experimentar lo que era ponerme delante un teclado, como en las películas, porque claro, nosotras en las novelas siempre salen los escritores que escriben prosa. Los que escriben poesía estamos tumbadas en el sofá y eso no es muy cinematográfico. Entonces nunca salimos, siempre salen las que están escribiendo pues sus narraciones. Y entonces yo quería ponerme ahí delante del ordenador y teclear y sentir las teclas, que ya no oyes nada, pero bueno, como si las oyeras, ¿no? Y pasar páginas y páginas escribiendo. ¿Qué sensación sería esa, no? Esa sensación como de absoluta libertad, de moverte en la idea de que puedes fabular constantemente sin el corsé de la poesía, que estamos ahí como medio respirando, ¿no? Ahogadas por el verso, esta coma, aquella imagen, no sé qué. Y entonces dije, quiero escribir. Y ahí fue cuando decidí que además quería escribir una novela que no fuera de poeta. Y esto suena fatal dicho así, pero Isabel lo ha señalado bien y lo ha explicado bien. No quería una novela en la que no pasaran cosas, una novela ni existencial, ni una novela de una gran carga simbólica, quería una novela de alguna forma en la que pasaran cosas. Porque yo también soy profe. Y cuando les mandas al alumnado leer los libros, yo digo, bueno, ahora venga, vamos a opinar. Y cuando opinan, dicen alguna cosilla por ahí que leyeron en alguna cosa, no dicen casi nada personal, pero dicen una cosa siempre personal que les encanta. Profe, esta sí es fácil de leer. Esa es la gran virtud para ellos de la novela, ¿no? Y yo digo, vamos a ver si hago una de esas que son fáciles de leer, de esas que se leen sin falta de tropezar constantemente en cosas. Y yo, como soy una irresponsable, pues me puse a escribir esta novela y entonces pensé de dónde partir y sí que ahí fue cuando tuve a los dos personajes. Los dos personajes que son Xoana y Teresa. Realmente no tenía ninguna trama, ni sabía muy bien en qué enredarlas, pero como quería que pasaran cosas, entonces pensé, bueno, la verdad es que Xoana y Teresa son dos personajes que se podrían poner en la cocina de casa a hablar. De hecho se ponen, ¿no? Y pueden hablar toda la tarde y toda la mañana y todos los días. Pero también quería que evolucionaran y que se enfrentaran a cosas y que, bueno, pasaran cosas, y de ahí la trama. Y a partir de los dos personajes ya pues organicé una trama que, bueno, se parece a un thriller, aunque no lo es, porque desde el principio sabemos un poco en qué consiste el cadáver y por lo tanto, bueno, no tiene esa estructura del thriller en el que tienes que ir adivinando. Realmente yo, como soy una charlatana, lo cuento todo casi desde el principio, entonces ya no hay que adivinar gran cosa. Pero sí que los personajes a mí me atraían, me parecían dos personajes que podían tener su interés y su peso, y a partir de ahí, pues bueno, sí, construí esta trama un poco de thriller de pueblo, ¿no? Por quitarle al thriller así tanta categoría o tanto de género y poner otra cosa fundamental en la historia, que es el pueblo. Y también le quise quitar ahora lo de rural, porque el rural tiene un peso quizá más antropológico, ¿no? Tiene un peso, o al menos ha ido adquiriendo un peso últimamente lo rural, el contexto rural ha ido adquiriendo un peso diferente, o un peso que tiene mucho interés, y yo en la poesía también creo que reflejo algo de esto, pero esto a mí me interesaba más que fuera de pueblo en el sentido que somos de pueblo casi toda la gente que vivimos, por ejemplo, en Asturias, aunque vivamos en las ciudades. Somos de pueblo y conocemos, como si dijéramos, las claves del pueblo. Y en esas claves se mueven estos personajes, las claves de pueblo. Y bueno, ahí podría decir más. Ya ves que hablo mucho para evitarte a ti forzar. Sí, yo pensaba hablar poco igualmente. ¿Y cuáles son esas claves de pueblo? Que me dijiste algunas el otro día, que fue como, yo es que conozco las claves de pueblo. Me pareció algo grandioso. Bueno, hay muchas claves de pueblo, yo es que soy de pueblo, entonces normalmente cuando
tienes las cosas interiorizadas tampoco eres tan consciente, pero bueno, sí hay claves, ¿no? Bueno, hay cosas en un pueblo importantísimas, ¿no? Que un metro de tierra es importantísimo en un pueblo, aunque nadie mire para él desde hace 100 años, sigue siendo importante. Esto lo sabe cualquiera en un pueblo. Y sabes que no vas a apañar la fruta del vecino sin pedir permiso, aunque la fruta se pudre en el suelo. Son claves que Luz hace así, María José hace así, cualquier persona del pueblo las sabe. Es que son cosas que hay que saber para no entrar en conflicto cuando llegas a un pueblo. Claro. La gente de los pueblos de Asturias, los pueblos de todos los sitios no son ni malos ni buenos, son como en todas partes. Los hay muy malos y los hay muy buenos y los hay regulares y de todo. Pero es verdad que de alguna forma, si no te sabes las claves, introduces un elemento invasivo en los pueblos, que a veces sucede cuando la gente, dice, me acogieron fatal, porque, bueno, es que hay que ser un poco